Bueno, es la consolidación del equipo con el objetivo previsto. Desde hace unos años hemos focalizado en el aficionado. El interés del circuito es siempre poner en el centro de todas las decisiones al aficionado para que realmente pueda acudir al circuito a ver sus eventos deportivos de motor con la máxima facilidad posible y llegando al máximo número de aficionados posible. Aquí ha sido el gran reto de estos últimos años para centrar realmente el foco donde lo teníamos que centrar. A nivel deportivo, el trazado sin duda alguna es un trazado técnico homologable a cualquier otro de los circuitos, con lo cual es un gran activo. La tradición también del circuito en el panorama internacional es el segundo de los atractivos más potentes. La ubicación en cuanto a meteorología, en cuanto a clima, también nos facilita mucho el interés de los aficionados para acudir y de los campeonatos para ser sede. Y por último también la ubicación cerca de una gran ciudad como Barcelona, con todos los servicios que ofrece, con todas las facilidades que nos permite una capital como Barcelona, es sin duda alguna el elemento también de definición máxima por el interés que genera en los usuarios. Como hablábamos antes, la parte más importante de transformación ha sido la de la mentalidad del personal, en tanto en cuanto que el foco no es el organizar carreras, sino el organizar eventos y por lo tanto poner en el centro, en el foco de atención al aficionado. Este ha sido la parte más donde hemos estado más centrados estos últimos años para que realmente se acogiera aquí al aficionado con la mayor facilidad posible. En la era de la comunicación en la cual estamos asentados ahora y en las nuevas tecnologías, creemos sinceramente que donde hay un futuro por delante en cuanto a las profesiones a buscar para dar servicio a las necesidades del circuito realmente son los analistas de datos generados por los propios aficionados y realmente la definición de políticas de marketing, estrategias de comunicación basadas en la demanda del cliente, del usuario y todo este recorrido que el usuario suele hacer para acudir a un evento de este tipo, entre que le llega la información de la comunicación hasta que decide en el proceso de compra o hasta que visita o hasta que sale por la puerta y le recuerdan que ha estado aquí, ¿no? Pues precisamente era el marketing digital. Creemos que para saber qué es lo que quiere el usuario hay un análisis previo constante que se tiene que hacer para conocer cuáles son los intereses de los usuarios y a partir de aquí con los análisis sacar las campañas para que sean efectivas y que rebosen de aficionados las tribunas en los eventos.